Hola, muchísimas gracias por visitar mi canal. Vamos a resolver otro ejercicio de series de Fourier aplicado en la resolución de circuitos. Tenemos esta señal, la señal con un diente de cierre invertido, que es la señal que produce la fuente de este circuito. Nos piden que encontremos el voltaje entre las terminales de este resistor para estado estable. Lo primero que voy a hacer es el manejo de cómo deducir el voltaje entre las terminales de este resistor, para lo cual vamos a usar primero un divisor de voltaje. En términos de impedancias, el fasor del voltaje entre las terminales del resistor va a ser la impedancia del resistor entre la impedancia total, o sea, la impedancia de la suma de estos tres, o sea, la impedancia del inductor más la impedancia del resistor más la impedancia del capacitor multiplicado por el fasor del voltaje de la fuente. Vamos ahora a escribir esta expresión en términos de las frecuencias y de los valores de resistencia, impedancia y capacitancia. La impedancia del resistor es simplemente el valor del resistor. La impedancia del inductor es omega LJ más la impedancia del resistor más la impedancia del capacitor, que es 1 sobre omega CJ. Todo esto por el fasor del voltaje de la fuente. Ahora vamos a simplificar lo que está dentro de este paréntesis. Muy bien, entonces para simplificar esto, vamos a manejar el numerador como R simplemente, y ahora hacemos las operaciones que tenemos aquí. Como un denominador va a ser omega CJ. Y en el numerador de aquí abajo vamos a tener omega CJ por omega LJ. Entonces me quedaría omega cuadrada L por C, y J por J sería menos 1. Entonces este término me queda negativo. Omega CJ entre el denominador de este R, que es 1, y luego por R me queda más RC omega J más 1. Y ahora aquí ordenamos y aplicamos la simplificación de estas fracciones compuestas. Entonces R va a ser multiplicado por omega CJ. Eso va al numerador. Y aquí vamos a escribir primero las partes reales, que es 1 menos omega cuadrada LC, que es la parte real. La parte imaginaria va a ser RC omega J. Entonces vamos a meterlo entre paréntesis. Muy bien, entonces esta expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces B0 va a ser omega RC omega RCJ, y abajo tenemos 1 menos omega cuadrada LC, que es la parte real, más omega RC por J. Esto va a multiplicarse por el fasor de la fuente. Ok, de esta manera, lo que tenemos que hacer con la señal es deducir a partir de los términos de la serie de Fourier, encontrar los respectivos valores, respectivas. Cada uno de esos términos va a ser una fuente diferente que le vamos a aplicar
con su respectiva frecuencia. Bien, para el caso de nuestra señal triangular me voy a basar con la señal triangular que aquí tomamos como referencia. Vean que está centrada, ahora comienza en 0, con periodo T, amplitud A. La frecuencia fundamental se define como 2pi sobre T y su serie de Fourier respectiva es A sobre 2 menos A sobre pi, la suma desde n igual a 1 infinito desde n de omega 0t a la sobre n. Para nuestro sistema, nuestra señal, perdón, que está aquí, notamos, aquí falta solamente un dato, que es el de en el tiempo, o sea, el eje horizontal está en milisegundos. El tiempo está en milisegundos. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que nuestra amplitud vale menos 12. En este caso son volts. Notamos que el periodo es de 4 milisegundos. Que lo voy a escribir de esta manera como 4 sobre 1000 segundos. Por lo tanto, su frecuencia fundamental, que es 2pi entre 4 sobre 1000, nos va a dar 500 pi radianes sobre segundo. Y por último notamos que, que no comienza en 0. Vamos a tomar este atraso de 13 milisegundos, por lo tanto en vez de t, dado que está corrida hacia la izquierda, entonces tendría que ser t más una cantidad, que en este caso son los 3 milisegundos, o sea, 3 sobre 1000. Muy bien, y ahora sí aplicamos lo necesario para hallar la serie de Fourier respectiva, que sería, en este caso, mi Bs de t va a ser igual a A, que vale menos 12 sobre 2 menos 12 sobre pi, la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de seno. En este caso nos va a quedar seno de n por omega 0, que es 500 pi. Y en vez de t vamos a tener t más 3 sobre 1000. Todo esto es el argumento del seno dividido entre n. Y si simplificamos esto, entonces Bs de t nos va a quedar como menos 6 más 12 sobre pi, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de seno, y aquí nos quedaría 500 pi nt más 3n pi medios. Así nos quedaría el argumento del seno y dividido todo eso sobre n. Esta es la serie de Fourier. Para el circuito vamos a desarrollar con los primeros 4 términos no nulos de la serie de Fourier. Entonces, el primer término es menos 6. Vamos a ir haciendo entonces el desglose. Luego, en el primer término sería con n igual a 1. Entonces aquí vamos a tener 12 sobre pi. Aquí ya no va sumatoria, ya va directamente seno. Perdón, aquí me falta 500 pi n. Entonces me quedaría 500 pi t. Porque n vale 1. Más... Perdón, aquí es 2. Aquí es 2. 3
n vale 1, entonces me queda 3 pi medios. Todo eso sobre 1. El siguiente término va a ser más 12 sobre pi. Ahora n vale 2. Si n vale 2, aquí me quedaría 2 por 500, serían 1000 pi t. Entonces tendría seno de 1000 pi por t. Y aquí 2 entre 2 se simplifica, me queda más 3 pi. Y esto entre 2. Y el cuarto término va a ser con n igual a 3, entonces me quedaría más 12 sobre pi por el seno. Aquí quedaría 3 por 500 pi, son 1500 pi. 1500 pi t más 3n, o sea 3 por 3, 9. O sea, 9 pi medios dividido entre n, que es 3. Bien, una vez simplificando, entonces me quedan estos 4 términos. Cada uno se va a comportar como si fuese una fuente que actúa de manera independiente al circuito. Entonces lo que vamos a hacer es sumar, es aplicar el efecto de cada fuente de manera particular. Es el principio de superposición. Vamos a llamar a este BS1. Este va a ser BS2. Este término va a ser BS3. Y BS4. Entonces, cada término, repito, es una fuente que actúa de manera separada en el circuito. Y al final lo que vamos a hacer es sumar los efectos. En el caso de la primera fuente, si lo escribo en forma fasorial, sería, como vale menos 6, entonces sería 6 con un ángulo de 180 grados y una frecuencia igual a 0. Entonces, cuando lo sustituyo en esta expresión, dado que la frecuencia vale 0, entonces podremos ya de una vez deducir que el voltaje en la terminal del resistor debido a la fuente 1 es simplemente 0. Entonces este ya no hay que tomarlo en cuenta. Para la fuente 2, en forma fasorial, esto va a ser 12 sobre pi, que es aproximadamente 3.8197, con un ángulo de 3 pi medios, que es 270 grados, y tiene una frecuencia que es de 500 pi t, que aquí lo vamos a usar en su forma, en forma decimal es 1570.8 aproximadamente. Esto es radianes sobre segundo. Y ahora vamos a sustituirla en la expresión que dedujimos para el voltaje en las terminales del capacitor, perdón, del resistor. Entonces, voltaje o el fasor en el voltaje debido a la fuente 2 va a ser omega, que es 1570.8, la frecuencia, luego por el valor de la resistencia, que es 10 kilos, 10 kiloohms, por el valor del capacitor, que es 10 nanofaradios, o sea 10 a la menos 9, esto por J. Y en el denominador, ahí vamos a tener 1 menos omega cuadrado, o sea 1570.8 al cuadrado, por L, que es 1, por C, que es 10 por 10 a la menos 9, más justamente lo que tengo en el numerador, o sea 1570.8, o sea omega por R, 10 por 10 a la 3,
por C, que es 10 por 10 a la menos 9, esto por J, y esto por el fasor del voltaje, que es 3.8197 con el ángulo de 270 grados. Muy bien. Si ustedes realizan las operaciones respectivas, todo esto les debe de dar aproximadamente 0.15708J sobre, aquí al simplificar todo esto nos va a quedar 0.9753 más 0.15708J. Ok, están en forma polar, pero en forma cartesiana, todo lo que está aquí adentro menos el fasor de la fuente. Ok, voy a dar entonces esto en forma polar nos va a dar aproximadamente 0.159 con un fasor de 80.85. Ok, aquí al lector, bueno, a quien esté viendo, lo invito a que haga las revisiones de esos cálculos. Entonces, el voltaje debido a la fuente 2, el fasor de ese voltaje va a quedar punto 6073 con un ángulo de 350.85. Ok, la siguiente fuente, que es 6pi seno de 1000pi t más 3pi, en forma fasorial, es aproximadamente 1.9098 con un ángulo de 540, que así lo vamos a manejar. Y una frecuencia 1000pi t es aproximadamente 3141.6 radianes sobre segundo. Muy bien. Y ahora vamos a sacar el fasor en el voltaje del resistor. Entonces esperamos la expresión de hace rato y la vuelvo a mostrar nuevamente. Entonces omega, que es 3141.6 por R, son 10 kilos, 10 kiloohms, por C, que es 10 nanofaradios. Ok, todo esto por J dividido entre 1 menos omega al cuadrado, o sea, 3141.6 al cuadrado por L, que es 1, por C, 10 por 10 a la menos 9, más lo que tengo en el numerador, 3141.6, 10 por 10 a la 3, 10 por 10 a la menos 9J, y todo eso por este fasor, o sea, 1.9098, ángulo de 540 grados. Okay. En lo que está aquí dentro de este corchete aproximadamente va a dar 1.15, perdón, 1.31416. Aquí me falta la J, dividido entre 0.9013 menos 0.31416J. Ok, por el fasor
de la fuente, 1.9098, ángulo de 540 grados. Esto aproximadamente va a dar, aquí simplificando esto, da en forma polar .3291, ángulo de 19.22 grados, okay, por 1.9098, ángulo de 540. Entonces el fasor aplicado sobre el resistor va a dar, este es BCO3, ¿cierto? Este es BCO3 porque es el tercer término. Nos va a dar 0.6286 con un ángulo de 559.22 grados. Muy bien, para la cuarta fuente, entonces, en forma fasorial, va a estar representada por una magnitud de 4 sobre pi, que es 1.2732, con un ángulo de 9 pi medios, que es 810 grados. ¿Okay? Y tiene una frecuencia aproximadamente 1500 pi, que es, la vamos a cerrar como 4712.4 radianes sobre segundo. Ok, entonces sustituimos en la expresión para encontrar la aportación de esta fuente. Entonces aquí tendríamos, ok, en el numerador omega, o sea la frecuencia, 4712.4 por R, que es 10 por 10 a la 3, por C, que es 10 por 10 a la menos 9, esto por J, sobre 1 menos 4712.4 al cuadrado por la inductancia, que es 1, por 10 a la menos 9, más lo que está en el numerador, que es 4712.4 por 10 a la 3 por 10 a la menos 9J. Todo esto multiplicado por el fasor de la fuente, 1.2732 con ángulo de 810 grados. Ok. Aquí al hacer las operaciones me queda 0.47124J sobre 1 menos, perdón, 0.7779 más 0.47124J, que es lo que me queda dentro de este corchete, por el fasor de la fuente, 1.2732, ángulo de 810. Y aquí, si simplifico esto que está en forma cartesiana, en forma polar me va a dar 0.5181, ángulo de 58.8 grados. Ok, por el fasor de la fuente. Y el resultado de que ando buscando, entonces el fasor debido a la fuente 4 va a ser 0.6597 con un ángulo de 868.79 grados. Muy bien. Y ahora ya solamente falta escribir cuánto vale el voltaje en términos en el tiempo. Por lo que hemos obtenido son los fasores. Por lo tanto, V voltaje en el
En el capacitor vamos a revisar. Ok, de una vez vamos a escribirlo de directo. Entonces recuerden que tenía una amplitud de punto 6073 seno de, como fue sacado con la primera fuente tenía una frecuencia de 500 pi por t y su ángulo de fase que es más 350.8 aproximadamente, ya cerrando los números concretos. Más debido a la fuente 3, bueno, porque la primera fuente fue 0, la segunda fuente es y la tercera fuente es 0.6286 seno. Ahí su frecuencia era de 1500 de 1000 pt con su ángulo de fase de 559.2 grados. Y el de la tercera que es 0.6597 seno, frecuencia de 1500 pi por t más 868.8 aproximadamente. Este es el voltaje en el tiempo. Gracias por su atención. Suscríbanse al canal para recibir más videos que espero les sean de ayuda.